Bueno, queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de la internet, en el YouTube. Un saludo especial para cada uno de ustedes desde Dallas, Texas. Y también bendiciones para todos los hermanos que se encuentran aquí en este santuario, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. En esta mañana vamos a meditar sobre un tema muy importante. Y vamos a ir a una lectura de la palabra de Dios allá en San Mateo capítulo número 14. San Mateo capítulo 14. Y vamos a leer a la altura del versículo número 22. La palabra de Dios lee de la siguiente manera. Mateo 14, 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él le respondió Pedro y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Es un hermoso día, Señor, que tú nos estás dando para alabar y glorificar tu nombre. Pero también, Señor, en este momento te damos a ti la honra y la gloria, porque tú la mereces toda, Señor. Por permitirnos estar una vez más aquí en este santuario, para poder alabar tu nombre y poder compartir tu palabra a los cientos y miles de personas que nos están escuchando, Señor, a través del YouTube. Y también por esta hermosa congregación que estamos aquí en este momento, Señor. Oramos por bendición para que así tu palabra pueda caer como agua fresca, Señor, en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para el día de hoy es caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Yo sé que esta es una historia bastante conocida por algunos de ustedes. Pero imaginémonos nosotros acerca de este acontecimiento, caminando sobre las aguas. Jesús quería encontrar un lugar en donde él pudiera tener como un retiro con sus discípulos y con su padre. Y pensó, Betsaida es un bonito lugar. Y se fueron a ese lugar. Pero dice la Biblia que cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba allí, comenzaron a venir. Comenzaron a buscarlo. Cientos y miles de personas habían escuchado los milagros que Jesús había hecho. Y posiblemente muchos de ellos necesitaban milagros. Y por eso
dijeron, vamos a ir a él. Y se juntó una gran multitud para escuchar a Jesús. Él predicó la palabra, él enseñó la palabra, él sanó a cientos y miles de personas en esa ocasión. Pero luego llegó la noche y ellos tenían que ir al otro lado, a Genezaret, al otro lado del mar de Galilea. Y claro, su medio de transporte era un barco. Entonces llegó la hora en que tenía que despedir a la multitud. Y Jesús hizo que sus discípulos se fueran adelante. Usted puede verlos en versos 22 y 23. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. Él dijo, váyanse ustedes adelante. Yo voy a despedir a la multitud. Pero yo me imagino que alguien de ellos le preguntó, ¿y cómo te vas a ir al otro lado? Es posible que él dijo, no se preocupen. Yo tengo mi medio de poder cruzar el mar. Llegó la noche, comenzó a despedir a las personas. Y entonces ellos se embarcaron y se fueron. Dice la palabra de Dios que en medio del mar, estaban en medio del mar. La barca es azotada por un fuerte viento. Ustedes pueden verlo en verso 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Imagínese usted un viento fuerte, lanzaba las olas adentro del mar. Era algo, yo me imagino, un momento de terror, un momento de miedo para estas personas, aunque ellos, muchos de ellos, habían gastado años en el mar pescando. Muchos de ellos tenían experiencia en el mar. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión las olas fueron tan inmensas, tan grandes, que ellos se comenzaron a sentir con miedo, con temor. Vamos a sucumbir, la barca se va a hundir. El barco era bastante grande, porque no solamente cabían los 12 discípulos ahí, Jesús y posiblemente otras personas más. El barco era grandecito, era bastante grande. Y muchas veces esos barcos eran veleros, tenían velas. Y de acuerdo al viento, el barco se iba. Pero en esta ocasión, el viento era contrario. Venía en contra, no iba a favor de ellos. Y muchas veces era posible que ellos tenían que mejor remar. Imagínense un gran barco, tener que remar, era bastante difícil. Y cuando estaban ellos ahí en medio del mar, las olas se levantaron. Yo me imagino que algunos estaban ahí bajando velas, otros estaban agarrando un bote y sacando agua, echándola fuera del barco, porque el barco yo creo que se estaba llenando de agua. Era algo terrible que estaba pasando. Los discípulos entonces confunden a Jesús con un fantasma. Versos 25 y 26. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ahora, nosotros sabemos que humanamente hablando o científicamente hablando,
ningún humano puede caminar sobre agua líquida. Y naturalmente que cuando ellos vieron un bulto que se aproximaba, ellos comenzaron a gritar, ¡un fantasma! No, fíjese, además de que ya se estaban hundiendo, y sobre eso, un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es algo inmaterial, no es algo material. Puede ser el alma de un difunto o cosa que infunde temor, un fantasma. Los fantasmas no son bonitos, ¿verdad que no? No, un espíritu malo. Ellos pensaron un espíritu malo viene. Ahora tomemos en cuenta que la Biblia dice que era la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia es de las 6 a las 9. La segunda vigilia es de las 9 a las 12. La tercera vigilia es de las 12 a las 3. Y la cuarta vigilia de las 3 a las 6. Entonces, si eran cerca de las 3 de la mañana, naturalmente que ellos no estaban esperando que alguien, físicamente hablando, podía caminar sobre las aguas. Porque no hay ninguna prueba físicamente hablando, aunque los científicos digan que sí, la verdad es que no. Ninguna persona puede caminar sobre algo líquido, en un mar, en un río, en un lago, se va a hundir. Se va a hundir. Y entonces cuando nosotros preguntamos y decimos, esto fue un milagro. Fíjese que los científicos dicen que no. Dice que, porque después, cuando ellos dieron voces de miedo, confundieron a Jesús como un fantasma. Jesús se identifica para calmar el miedo de ellos, el verso número 27. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bonito. Amén, amén. Entonces los científicos dicen que lo que pasa que donde Jesús venía caminando estaba congelado, el agua. El mar estaba congelado y por eso pues Jesús podía caminar sobre el agua. Ahora, si el agua estaba congelada, entonces ¿por qué los vientos se levantaban? Las olas. Explíqueme eso, científico, ¿verdad? ¿Por qué las olas se levantaban siendo que el mar estaba congelado? La verdad del caso es que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque tomó forma humana cuando nació de la Virgen María. Pero Él era de procedencia divina. Sin embargo, eso no quiere decir que porque Jesús era Dios, Él podía caminar sobre las aguas, porque también usted podría caminar sobre las aguas si usted tuviera fe. Aquí vemos a Pedro. Pedro, fíjese el versículo 28 y 29, le pide una señal de verificación a Jesús. Versos 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, porque le había dicho, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo subrayé la palabra que dice andaba. No dice que dio un paso, 2, 3 pasos. No. La Biblia dice andaba. Andaba. Caminaba.
caminaba. Eso quiere decir que era más de 1, 2, 3 pasos. Jesús le concede ese deseo a Pedro. Pedro quería caminar sobre las aguas. Dame una prueba. Jesús le dijo, ven. La única cosa que vemos aquí es que posiblemente Pedro no estaba listo para enfrentar ese milagro. Porque note que dice la Biblia que él comenzó a hundirse. Cuando se bajó de la barca y comenzó a caminar, yo me imagino, digo, wow, qué tremendo. Estoy caminando sobre las aguas. Su mente no pudo aceptar, yo creo, que ese milagro. En ese momento él comenzó a ver el viento, las olas que venían, quitó su vista de Jesús. Y cuando quitó su vista de Jesús, entonces él comenzó a hundirse. El temor y la duda traicionaron a Pedro. Verso 30 y verso 31. Dice que al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro quitó la vista de Jesús. Miró las circunstancias, miró el fuerte viento. Y eso fue lo que causó que él comenzara a hundirse. El miedo invadió su corazón y comenzó a hundirse. Y entonces Jesús lo reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora vemos aquí que cuando el Señor le da la mano y lo saca, en ninguna parte de la Biblia yo encuentro que Jesús lo cargó y se lo echó aquí y se fue de regreso a la barca. No, yo no sé cuánto trecho o qué distancia había caminado Pedro sobre las aguas. La única cosa que yo encuentro en la Biblia es que Jesús lo levantó y yo creo que después se lo llevó caminando de regreso al barco. Es lo que yo pienso. Ahora, si yo estoy mal en mi pensamiento, pruébeme en la Biblia de que, o muéstreme una parte en donde dice que Jesús lo cargó y se lo llevó de regreso al barco cargado. No dice la Biblia así. Lo levantó y comenzaron a caminar los dos de regreso a la barca. Y hay una de las cosas que notamos aquí, versos 32 y 33. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Note que tan pronto como Jesús y Pedro subieron, tan pronto como ellos subieron al barco, el viento se calmó. Los discípulos le adoraron y reconocieron su deidad. Ahora, si nosotros traemos esta historia a la parte espiritual, podríamos sacar un hermoso mensaje. En una ocasión, Dios hizo un milagro con una persona, era un varón. Dios sanó a esta persona, a este hombre. Y cuando él sanó, yo le dije la siguiente expresión. Usted ahorita está caminando sobre las aguas. Si usted duda, se va a hundir.
Y nosotros, hermanos amados, cuando Dios hace un milagro con nosotros, estamos caminando sobre las aguas. Y hay una cosa que nosotros vemos aquí, que hay una constante lucha entre la fe y la duda. Esa es una lucha constante entre la fe y la duda. Y es lo que yo quisiera enfocar en estos minutos con usted. Posiblemente usted quiere ver un milagro en su vida. Pedro le pidió un milagro a Jesús. Si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Hay algo en su vida que posiblemente usted ha querido ver y no lo ha podido mirar todavía. Pero eso no quiere decir que no lo va a ver, porque Dios no ha cortado sus manos. Dios es el mismo. Y aún la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, lo que usted espera ver, lo que usted espera recibir, usted lo va a encontrar. Muchas veces hay estorbos en nuestra vida que están tratando de pararnos para que nosotros no miremos la gloria de Dios. Y a veces la duda está luchando en contra de nosotros. Nuestra barca se comienza a llenar de agua. Las olas comienzan a azotar nuestra barca. Pero hay una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para mirar el milagro de parte de Dios. Bajarnos de la barca y comenzar a caminar por fe. Fe es lo que nosotros necesitamos. Fe es algo que tal vez nosotros no miramos con nuestros ojos físicos, pero lo miramos con nuestros ojos espirituales. Es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces usted necesita tener fe en Dios para que Dios haga el milagro en su vida que usted está esperando recibir. El Señor está listo para tenderle la mano. Él está listo para caminar con usted, así como Él caminó con Pedro de regreso hacia el barco. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su ruta? ¿Cuál es el destino que usted quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que usted anhela ver en su vida? Dice la palabra del Señor que el Señor te dará las peticiones de tu corazón. Pero para esto nosotros necesitamos confiar en el Señor. Tener fe en Él. Y todas las cosas y estorbos que se presenten en la vida, todas las olas que se levanten en contra de nosotros, el Señor las va a calmar. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor va en nuestra barca, hermanos, todo camina bien. Pero para poder ver un milagro, tenemos que salirnos un poquito de ahí, de la barca. Y podemos ver el milagro de parte del Señor. Esto fue precisamente lo que sucedió en esa hermosa noche. Las 3 de la mañana. Ellos vieron un milagro de parte de Dios. Posiblemente usted no mire ese milagro a las 3 de la mañana, lo mire a cualquier hora del día o lo mire a cualquier hora de la noche. Gloria a Dios. Pero téngalo por seguro que si usted tiene fe en Dios, usted está confiando que a pesar que de las olas son contrarias, a pesar de que el viento es contrario, el Señor está con usted. El Señor está para darle ánimo. El Señor está para levantarlo, para decirle no tengas duda, no dudes, sigue adelante y el Señor le va a ayudar para que usted siga triunfante hacia adelante. Las olas que el enemigo lanza en contra de usted son las dudas, las enfermedades. Y posiblemente haya un mar en su vida, un mar de drogadicción, en donde usted se esté hundiendo, pero el Señor quiere levantarlo. Tal vez es un mar de vicios que hay en su vida, y usted se está hundiendo en ese mar.
Pero el Señor quiere darle la mano para que usted se levante y usted comience a seguir y a buscarlo como Él quiere que usted lo busque. Usted solo no va a poder dejar esa drogadicción. Usted solo no va a poder dejar ese problema. Usted solo no va a poder ver lo que usted quisiera ver. Usted necesita la ayuda de Dios. Usted necesita la ayuda de Jesús. Así como Jesús levantó a Pedro, el Señor le puede levantar a usted. El Señor le puede dar la victoria. Pero usted necesita entregarse totalmente en las manos del Señor. Siempre va a haber esa lucha de la duda y de la fe en la vida de cada uno de nosotros. Siempre va a haber esa duda. Porque ver milagros, hermanos, extraordinarios, a veces como que nos hace a nosotros reaccionar diferentes, pero así es Dios. Dios hace las cosas que tal vez nosotros ni siquiera nos las imaginamos. Muchas personas han criticado a Pedro porque él no tuvo fe, un momento falló. Pero yo quiero decirles que todas esas personas criticones que han habidos y por haber, ellos no han podido caminar ni 2, 3 pasos sobre el agua. Pero Pedro sí lo caminó. Den un aplauso fuerte al Señor. Pedro sí caminó sobre las aguas. Y hay que darle crédito, hay que darle porras, como dicen, ¿verdad? A Pedro. Pudo caminar sobre las aguas. Y usted también puede continuar caminando sobre las aguas si usted tiene fe en Dios. El Señor le va a dar la victoria que usted está esperando recibir. Pero hay una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Además de tener fe en Dios, no quitemos nuestra vista del Señor. No quitemos nuestra vista del Señor. No. Los hombres de Dios se mantuvieron viendo al invisible. Ese fue el éxito de ellos. Y el éxito de nuestra vida es mantengamos nuestro enfoque en Dios. No confiemos en el hombre, no confiemos en las cosas materiales, porque el hombre nos puede fallar. Las cosas materiales se pueden terminar. Viene un huracán y nos destruye todo. Viene un terremoto, destruye todo. Viene un tornado y destruye todo. Las cosas materiales se acaban de un momento a otro. Pero la fe que nosotros mantenemos en Dios, esa no se va a acabar. Esa va a permanecer, va a prevalecer. Pero tenemos que tener nuestra mirada en el Señor. Porque muchas personas que han tenido puesta su mirada en las cosas materiales, en sus riquezas, en su casa, en su carro. Mire, de un momento a otro se puede terminar y después no tienen absolutamente nada. Pero lo que nosotros tenemos de parte de Dios en nuestro corazón, eso no lo puede quitar nadie. Amén. Porque nosotros lo tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Y es la salvación de nuestra alma. Los milagros que hemos visto a través de los años. Y lo mismo podemos seguir viendo día tras día si nosotros continuamos confiando en el Señor y no perdemos nuestro enfoque de parte del Señor. Continuamos caminando sobre las aguas. Pero lo hacemos con fe. Lo hacemos porque nosotros creemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Un Dios que nos va a continuar ayudando desde que nosotros salimos del puerto de salida. Desde cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, continuamos un viaje, comenzamos una travesía y la hemos continuado a través de los años. Han venido luchas, han venido pruebas, han venido azotes a nuestro barco, se han levantado olas en nuestra vida. El enemigo ha tratado de tumbarnos a nosotros, de destruirnos con enfermedades, con ataques del enemigo, toda clase de ataques que Él ha lanzado en contra de nuestra vida espiritual, pero gracias sea a Dios que Él no ha podido botarnos. Nosotros hemos continuado hacia adelante y es lo que Dios quiere, que usted continúe hacia adelante.
En medio de las luchas y de las pruebas, nosotros debemos alabar y glorificar el nombre de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo, hermanos, estamos nosotros viviendo en este momento, en el período del Espíritu Santo. Estamos en este lapso de tiempo, desde que el Espíritu Santo vino a la iglesia. El Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia. El Espíritu Santo nos va a llevar desde que salimos aquí hasta que lleguemos a la patria celestial y vamos a llegar con victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a llegar con victoria porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Las circunstancias de la vida, los problemas de la vida, las enfermedades no van a permitir que nosotros nos hundamos. Nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, con fe, pero para eso tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que buscar a Dios, hermanos, en lo íntimo de nuestra vida. Tenemos que tener un contacto directo con Él. Notemos cómo Jesús se apartó ese día cuando le dijo a los discípulos: ustedes váyanse adelante. Él se apartó y comenzó a buscar el rostro de Dios. Él quería tener una intimidad con su Padre, y cada uno de nosotros tenemos que tener una intimidad con nuestro Dios. En su casa usted puede tener un lugar en donde usted puede buscar a Dios, puede leer la palabra, puede estar en contacto con Él. Y cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, ese contacto con Él, téngalo por seguro que aunque vengan olas, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan enfermedades, nosotros vamos a mantenernos victoriosos por el poder de Dios. La lucha va a continuar. La duda va a venir. Pero nosotros, en el nombre del Señor, vamos a reprender la duda. Y vamos a decir: no, yo tengo un Dios muy, muy grande. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quisiera orar por las personas que nos están escuchando en este momento en el YouTube. Y luego voy a estar orando por las personas aquí en el santuario. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has concedido en esta hora de compartir esta palabra de fe a las personas que nos han escuchado. Así como tú, Señor, permitiste que Pedro caminara sobre las aguas, también nosotros, espiritualmente hablando, hemos estado caminando sobre las aguas, creyendo que tú eres Jesús, el Señor, el grande y poderoso, y que nosotros vamos asidos de tu mano, confiando en ti. En medio de luchas, de pruebas, de enfermedades, de circunstancias adversas, nosotros seguimos hacia adelante. Yo oro por cada una de estas personas que nos han estado escuchando, que tú los bendigas. Y si ellos están esperando recibir un milagro de parte de ti, ellos quieren ver algo en su vida, dale su milagro, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca sus vidas en este momento. Toca sus hogares en este momento. En el nombre de Jesús. Estoy orando también por los que están aquí en esta sala, en este santuario. Que tú bendigas la vida de cada uno de ellos. Y que ellos puedan ver, Señor, milagros en su vida. Ellos puedan ver, Señor, tu mano posando sobre cada uno de ellos. No solamente para defenderlos, pero también para bendecirlos. Oro en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga y hasta la próxima.